esta mañana aquí en 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a enfocarnos, hermanos, en la primera frase de nuestra declaración de propósito. ¿Qué dice nuestra declaración de propósito? Ya usted se la puede, ¿verdad? No necesita ver allá. Iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios, siendo una iglesia saludable, proclamando el Evangelio y haciendo discípulos desde Santa Ana hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Hasta los confines de la tierra. Vamos a centrarnos, hermanos, en la primera parte, hasta la primera coma. ¿Para qué existe Iglesia Oasis de Gracia? Y eso es nuestro tema, así le vamos a titular este mensaje esta mañana. Iglesia Oasis de Gracia existe ¿para qué, hermanos? ¿Para qué existimos, hermanos? ¿Para qué existimos, hermanos? Para glorificar a Dios. Nosotros como congregación aquí en este lugar, en esta ciudad, en esta localidad, existimos para glorificar a Dios. Eso es lo que hemos declarado y hemos escrito, ¿verdad? Para recordarnos y para que todo lo que hacemos sea filtrado a través de esa declaración de propósito. Ese es nuestro propósito, nuestra razón de existir como iglesia local, como Iglesia Oasis de Gracia. Existimos para glorificar a Dios. Amén. Entonces vamos a usar, hermanos, estos últimos 3 versículos del capítulo 10 esta mañana, donde Pablo, hermanos, hace una conclusión de lo que él viene desarrollando a través de todo el capítulo 10. Usted vea en su Biblia todo el capítulo 10 de 1 Corintios. Y Pablo, hermanos, hace una conclusión. Los 3 versículos que es nuestro texto esta mañana, dijéramos, es la conclusión que Pablo hace de todo lo que él dice en el capítulo 10. Ahora, un comercial, hermanos, un paréntesis que pensé en hacerlo esta mañana es que, ¿sabe? Una de las razones que dan los pastores, los escritores de por qué yo sé que muchos aún ya ni traemos, especialmente los más jóvenes, ¿verdad? Usamos el smartphone. Yo tengo en mi teléfono una Biblia y normalmente estudio en la computadora. Casi para estudiar la Biblia no ocupo el papel. Y en mi teléfono tengo una Biblia muchísimo mejor que esta porque tiene comentarios y tiene palabras en griego, en hebreo y tiene un montón de cosas y ayudas. Pero una de las razones por las que muchos dicen que el papel y especialmente la Biblia no va a desaparecer, hermano, es que hay algo especial, ¿verdad? Cuando usted abre su Biblia de papel. Y por eso deberíamos de mantener la costumbre de usarla, especialmente cuando nos congregamos. Y es que para hacer lo que ahorita les acabo de decir, con el smartphone usted no puede hacer eso, ¿verdad? Pero su Biblia sí usted puede ver el capítulo entero aquí, ¿verdad? Amén, hermano. Usted puede ver rapidito, tener un panorama de cuántos versículos son y cómo está compuesto el pasaje, el capítulo 10. Y no lo vamos a leer todo el capítulo 10 por el tiempo, pero si usted ve en su Biblia, y la mayoría quizás tenemos la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 60, que es la que yo estoy leyendo aquí, divide el capítulo 10 en ¿cuántas partes, hermano? En 2 partes, ¿verdad? La primera parte del versículo 1 al versículo 22, si usted ve en su Biblia, no sé la NBI, si lo divide así, no sé quién tiene NBI, pero del 1 al 22 y luego del 23 al 31 es la segunda parte, al 33 es la segunda parte. Al tener su Biblia de papel usted puede verlo fácilmente. La primera parte, la Reina Valera titula a esa primera parte
Amonestaciones contra la idolatría, dice, amonestaciones contra la idolatría. Y la segunda parte, ¿cómo lo titula? Hacer todo para la gloria de Dios. Y por eso vamos a usar estos versículos para hablar de nuestra declaración de propósito esta mañana, ¿verdad? Porque dice Pablo aquí, hagan todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. No solamente la iglesia Oasis de Gracia, pero todos los cristianos debemos de vivir para la gloria de Dios. Por eso vamos a leer nuestro texto, los últimos 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos, porque tenemos una misión, porque somos, como han dicho algunos, las manos, los pies, somos los instrumentos de Dios para la salvación de los perdidos, de los cuales nosotros éramos parte antes. Entonces, ese es nuestro texto, estos 3 versículos. Ahora, antes de entrar a los 3 versículos, hermanos, quiero nada más que vea, hacer un pequeño panorama así en 2 minutos del capítulo 10. En la primera parte, cuando dice amonestaciones contra la idolatría, esos primeros 22 versículos, hermanos, nos habla de Israel. Si usted lo mira ahí, usted lo puede ver rápido. Nos habla de la nación de Israel, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Israel nos dio un mal ejemplo, dice Pablo. Israel fue idólatra. Israel vivió de una manera idólatra, nos dio ese mal ejemplo y nos habla estos versículos de las consecuencias que ellos vivieron por eso. Especialmente del versículo 6, si usted ve al versículo 10, y usted puede ver en el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros, dice, esas cosas ellos las vivieron y les pasaron a ellos, y Dios quiso que se registraran en su palabra para que nosotros ahora las podamos leer, las podamos ver, y para que no imitemos ese mal ejemplo, dice, y no nos pasen las cosas que a ellos les pasaron como pueblo de Dios, las cosas malas que les vinieron. Entonces nos dice el pasaje más adelante, en el versículo 14, ¿qué debemos hacer entonces? Dice, hermanos, dice, huid de la idolatría, dice, huyan de la idolatría. No sean como ellos, ustedes huyan de la idolatría. Entonces termina el pasaje desde el versículo 16 en adelante, hablando de la cena del Señor, de la Santa Cena, de la comunión. Y lo que está diciendo es que la Santa Cena nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos comunión con Dios, que nuestra adoración la debemos al Dios del cielo, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, que nuestra adoración no se la debemos a los ídolos. Nosotros no existimos para adorar ídolos, nosotros no existimos para adorar otras cosas, está diciendo Pablo. Nosotros existimos para la gloria de Dios, dice. Debemos huir de la idolatría porque somos el cuerpo de Cristo. Nuestra comunión es con Él por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo. Y en la segunda parte, desde el versículo 23 en adelante, Él comienza a hablar en el versículo 23, hermanos, de la libertad cristiana. Y dice, todo me es lícito, comienza, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermano? Todo me es lícito. O sea, él empieza a hablar de la libertad que tenemos los cristianos.
Y él dice a través de esos versículos que la libertad cristiana debe de ponerse al servicio de la gloria de Dios. Y dice al final en nuestro texto ya que mi libertad, nuestra libertad, no debe de ser motivo de tropiezo para otros, dice. No debe de ser motivo para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Y dice que mi libertad debo de usarla para buscar el bien de los demás, para que algunos o muchos sean salvos. Entonces, hermanos, con ese panorama, veamos lo primero que quisiera que viéramos acerca de nosotros que existimos para la gloria de Dios. Y vamos a ver un versículo a la vez. Versículo 31, luego el 32 y luego el 33. Y lo primero que vamos a afirmar aquí en estos versículos, hermanos, lo vamos a poner ahí en la pantalla. Lo primero que vamos a afirmar es eso. Que vivir para la gloria de Dios, hermanos, requiere, ¿qué dice? Cambiar nuestro estilo de vida. Todos tenemos un estilo de vida, ¿verdad? Todos tenemos un estilo de vida, una manera en que vivimos, costumbres, hábitos, gustos, gastos. Tenemos una manera en que gastamos nuestro dinero, una manera en que nos vestimos, una manera en que comemos, ¿verdad? Una manera en que nos arreglamos, una manera en que nos divertimos, nos entretenemos, una manera en la que nos relacionamos con las demás personas. Todo eso es el estilo de vida de una persona. Entonces, en el versículo 23, Pablo comienza a enfocar su tema como ya dije, en el tema de la libertad cristiana. Pablo afirma y dice, todo me es lícito. O sea, en otras palabras, tengo libertad. Tengo libertad. Y Pablo dice eso porque esa es la verdad. Jesús en Juan 8 dice que conoceréis la verdad. ¿Cuántos somos creyentes aquí, hermano? Si usted es un creyente, usted es libre. Antes éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero ahora somos libres en el Señor. Todo es lícito, dice. Todo es lícito. Tenemos libertad ahora. Antes no teníamos libertad. Ahora tenemos libertad. Porque el Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho verdaderamente libres ahora. Pero, dice Pablo en el mismo versículo 23, si usted ve ahí, versículo 20, perdón hermano, se me perdió aquí la hoja. En el versículo 23, sí. Todo me es lícito, dice, pero hay una observación ahí, dice, si todo lo puedo hacer, me es lícito, pero no todo conviene, dice, no todo edifica. ¿Por qué? Porque si para los cristianos que hemos sido limpiados, purificados, transformados, hermanos, todo es puro para los cristianos, todo debería ser puro. Para el incrédulo, hermanos, saben, todo es malo, todo es sucio, todo es amañado para el incrédulo. Eso dice la carta a Tito, si me acompañan a Tito capítulo 1, versículo 15. Tito capítulo 1, versículo 15. No sé si la puede poner en la pantalla también, hermano. Tito 1:15, yo creo que es importante que leamos esto. Porque ¿por qué Pablo dice lo que dice aquí en el versículo 23? Y necesitamos, hermanos, estar bien claros de esto, porque esto debe de modelar nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres. Tito 1:15, llegaron, hermano. Dice, todas las cosas son ¿para quiénes? Para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por ejemplo,
Hay cosas que yo puedo sentir en libertad de hacerla con los hermanos, pero no las haría con un incrédulo. Hay cosas que quizás yo voy a su casa y yo me sentiría libre de hacerlas con usted, pero no las haría cuando me invita un incrédulo a su casa, no las haría. Porque no por mí, sino por él. Porque su falta de fe hace que ocurra esto que dice aquí la carta de Tito. Dice, todo es impuro para los incrédulos, porque su mente y su conciencia está corrompida. Entonces, viviendo en un mundo caído, pecaminoso, hermano, no todo es conveniente. Y ese es el argumento del apóstol Pablo aquí para desafiarnos y animarnos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida y poder vivir así para la gloria de Dios. Este es el argumento donde Pablo parte para decirnos, ¿quieres vivir para la gloria de Dios? Debes de cambiar tu estilo de vida si quieres vivir para la gloria de Dios. No solo se trata como a veces los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué es malo? Dicen los jóvenes. Es que no se trata si es malo o bueno al final. Si es beneficioso, si es adecuado, si conviene, si edifica, si beneficia a los demás. De eso se trata más si es bueno o malo en sí mismo la situación o la cosa. Amén, hermanos. Entonces, iglesia, amados hermanos, ¿queremos vivir para la gloria de Dios? Amén, yo sé que sí. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida para vivir para la gloria de Dios, hermano? ¿Está usted dispuesto a cambiar su estilo de vida para vivir para la gloria de Dios? ¿Cuánto está dispuesto a cambiar su estilo de vida para poder glorificar a Dios? ¿Está dispuesta usted a dejar algunas cosas lícitas, buenas, con tal de glorificar a Dios? Porque eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para que tu vida glorifique a Dios? Alguien podría pensar, ¿qué tiene que ver el estilo de vida con esto? Pues mucho. Todo, dice Pablo. Todo. Pablo usa lo más cotidiano, hermano, lo más común, lo de todos los días. ¿Qué es una cosa que hacemos todos los días, hermano? Comer y beber. Todos comemos algo, bebemos algo todos los días, a no ser que esté en ayuno y en oración. Pero si comen o beben, dice el versículo 31, ¿verdad? Que es ahorita donde estamos. Si comen o beben o hacen otra cosa, dice, háganlo para la gloria de Dios. O sea, ¿cuál sería otra cosa, hermano? Además de la comida y bebida. Tu vestuario, por ejemplo. ¿Cuántas de las hermanas están dispuestas a cambiar su manera de vestirse para glorificar a Dios? Algunas necesitan hacer eso, hermano. Algunas hermanas necesitan cambiar su manera de vestir para poder glorificar a Dios, porque no lo están glorificando como se viste. Sí, por ejemplo, o su peinado, su arreglo personal, o su hobby, como ahora, ¿verdad? Nuestro hobby, nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestros deseos, los lugares que frecuentamos, nuestra dieta, porque está hablando de la dieta, de lo que comemos y bebemos. ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar nuestra dieta para glorificar a Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿quieres glorificar a Dios? ¿Estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida? Puede significar modificar tus gastos. Puede significar cambiar tu presupuesto, tus rutinas, tus hábitos, tus costumbres, tus gustos.
etcétera. Cualquier cosa que ocupa nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra atención. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice Pablo, háganlo todo para la gloria de Dios. Y nuestra declaración de propósito, usted y yo como miembros de esta congregación, que nos hemos unido a esta familia espiritual, a esta familia de fe, nos hemos unido a esa declaración de propósito y esa es nuestra propuesta, nuestra decisión. Queremos vivir para la gloria de Dios, pero para eso necesito estar dispuesto a cambiar mi estilo de vida. Y ahí creo que está el desafío. Tu dieta es la que usa Pablo ahí. Mire, volvamos al texto. Comer y beber, tu dieta. Por ejemplo, tomarse una copa de vino, ¿es pecado o no es pecado, hermano? No es pecado, ¿verdad? De hecho, nosotros tomamos vino en la Santa Cena, ¿verdad? Tomar vino no es pecado. Nosotros tomamos vino en la Santa Cena. ¿O no toma vino usted en la Santa Cena? Pero ¿cuántos están dispuestos? ¿Puede alguien tener libertad de tomarse una copa de vino? Sí, le es lícito. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, si quieres tomarte una copa de vino, mejor toma vino en vez de agua, le dice, porque te va a hacer mejor a tu estómago, ¿verdad? Eso dice Pablo a Timoteo. Ahora, la Biblia prohíbe emborracharse. Eso sí lo prohíbe la Biblia. Eso dice que es pecado. Ahora, alguien puede decir, si yo tengo libertad de tomarme una copa de vino, ¿y qué? Pues eso no es malo. Sí, quizás tiene razón, pero ¿cuántos están dispuestos a dejar de tomarse una copa de vino para glorificar a Dios? Porque en nuestra cultura, en nuestro contexto, si a usted lo ven tomándose una copa de vino en algún lugar, van a pensar bien mal de usted quizás. Entonces usted el motivo para abstenerse de eso es porque quiere glorificar a Dios, porque no quiere ser, como dice aquí, tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a nadie. Ahora, a veces hay cosas peores que el vino que comemos y tomamos, hermano. Porque para algunos de nosotros tomarse una Coca-Cola es peor que tomarse una copa de vino. Y se la siguen, mírenme la seña, se la siguen tragando, hermano. Y hasta el doctor le dijo ya que ya no tome Coca-Cola. Hasta el doctor nos dijo ya que dejemos de comer esto, dejemos de tomar aquello. Entonces, pero el punto es, hermanos amados, lo que Pablo está diciendo aquí, porque estas cosas son tan personales, ¿verdad? Son tan íntimas. Dice, si este es mi gusto, vos no te metas, ¿qué te importa? ¿Verdad? Si yo me quiero tomar esto, me quiero comer esto, déjame a mí, yo me voy a morir comiendo, me quiero morir comiendo, dice otro. ¿Verdad? Esa es mi vida. Bueno, el punto es, ¿está usted dispuesto aún a cambiar eso para buscar glorificar a Dios? ¿Está dispuesto, hermano? De decir, voy a dejar de beber esto, de comer esto, de hacer esto porque mi anhelo, mi máxima aspiración, mi meta suprema es glorificar a Dios. Y si esto va a contribuir a que yo glorifique a Dios, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de beber esto, voy a dejar de hacer esto, porque mi anhelo, mi deseo es la gloria de Dios. Ese es el punto aquí. El mensaje no se trata de lo que comemos o de lo que no comemos, hermano. No vaya a salir hablando de que debe de dejar de comer. No, el mensaje es de que glorifiquemos a Dios y para eso necesitamos cambiar
normalmente nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida es un tropiezo para que Dios sea glorificado. Número 2, vivir para la gloria de Dios, hermanos, es lo opuesto a la idolatría. El versículo 32 lo vamos a conectar con lo que ya dijimos. Vivir para la gloria de Dios es lo opuesto a la idolatría. ¿Por qué, hermano? Mire, según Pablo, todo lo que él ha dicho aquí, tener esta disposición de estar dispuesto a cambiar nuestro estilo de vida para glorificar a Dios, o sea, para adorarlo a Él, para que Él sea adorado, exaltado. Esa es la adoración, esa es la verdadera, esa disposición es la adoración de rendir nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras vidas. Como David, ¿verdad? Que tenía un vivo deseo cuando estaban en la guerra. Y dijo él, ¿quién me daría agua del pozo aquel? Dijo. Y los valientes del ejército de David fueron en medio de la guerra, ¿verdad? Y arriesgaron sus vidas y fueron y sacaron agua del pozo y se la llevaron a David, porque David era un gran líder para ellos. Y quisieron darle ese gusto a David. Y cuando David recibe el agua y él se da cuenta de lo que estos hombres han hecho, en vez de darle más realce a su ego, él toma esa agua y dice que la derrama, la tira al piso. Y él hace eso como un despojo, como una renuncia de él, como una muestra de adoración a Dios, de su deseo, su pasión, dijéramos en ese momento, su deseo se lo entregó al Señor y se abstuvo de eso, pues. Se lo entregó, se lo rindió al Señor. Y esa disposición a dejarlo más, que lo que más nos gusta, lo que más anhelamos, lo que más apreciamos, y entregárselo y rendirlo al Señor, ponerlo bajo sus pies, eso es adorar a Dios, eso es glorificar a Dios, y eso es lo contrario a ser un idólatra. Según el capítulo 10, como ya dijimos, un idólatra es un adorador de ídolos. Israel fue idólatra, porque no vivieron para la gloria de Dios, sino vivieron para sus propios deseos, sus propias ambiciones y sus propios propósitos. Por eso dice el versículo 14, huyan de la idolatría, para que no les pasen las mismas cosas que a ellos les pasaron en el desierto y quedaron postrados. Mire el versículo 5, el capítulo 10, versículo 5 dice, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Porque fueron idólatras. Y si leemos, hermanos, quisiera que leyéramos del versículo 6 al 10. Mire todas las cosas que están asociadas con la idolatría. Mire qué interesante esto. El problema central de Israel fue que fueron idólatras. Por eso dice, huyan de la idolatría, dice Pablo, ustedes, no los imiten a ellos. Pero mire todas las cosas que están asociadas con la idolatría. Versículo 6. Dice, versículo 6 al final dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, no sean idólatras, como alguno de ellos se sentó el pueblo a comer, a beber, se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos, dice, o sea, como algunos de ellos fornicaron y murieron 23,000. Versículo 9, no tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Versículo 10, no murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, miren todo lo que está asociado con la idolatría. Número 1, la codicia. La codicia está asociada con la idolatría.
Número 2, el entretenimiento, el tener el corazón enfocado en el entretenimiento, como los hermanos que no se congregaron hoy. No digo esto para criticarlos, hermanos, ni les diga nada a usted. Pero nosotros estamos aquí y mire la palabra que el Señor tenía lista para hoy, hermano. El entretenimiento fue más importante que adorar a Dios, que congregarse delante de Dios, con el pueblo de Dios. Se levantaron a jugar. El mundo que vivimos, solo piensan en entretenerse. Nuestros hijos, luchamos con eso. Estoy aburrido, dicen los niños. Todo el tiempo están aburridos. Porque ese es el corazón idólatra, se aburre. El corazón idólatra es codicioso. Entonces, como es codicioso, tiene arruinadas sus finanzas. Pero en la raíz es la idolatría. Enfocado en el entretenimiento. Número 3, la fornicación, o sea, la inmoralidad sexual, hermano. Luego dice tentar al Señor, o sea, desobedecer la palabra de Dios. Y lo último, murmuración, o sea, anda chambres, palabrerías, discusiones, todas esas cosas, hermano. Todo eso está asociado con la idolatría aquí. Y les pasó a ellos, dice, para que no nos pase a nosotros. Entonces, hermano, vivir para la gloria de Dios contrasta con la idolatría, es lo opuesto. Cuando decimos que la iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios, estamos afirmando que nosotros no existimos para la idolatría. Amén, hermano. No queremos ser idólatras. Queremos adorar al verdadero Dios. Solamente queremos ser una congregación, no queremos ser una congregación ensimismada, porque cuando la iglesia cae en la idolatría, hermano, las iglesias se ensimisman. Las iglesias piensan solo para sí mismas, para ellas mismas. Solo piensan dentro de las 4 paredes. Solo piensan en sus propias necesidades y se dan al entretenimiento en las iglesias, hacer cosas entretenidas. Y entonces la forma en que se juzga el sermón es si fue entretenido el sermón, fue un buen sermón. Si el pastor usó buenos chistes, fue un excelente sermón. Qué alegre estuvo hoy. Y todo está enfocado en que si estuvo entretenido el culto. Entonces, porque la iglesia está ensimismada. Y la gente se congrega para ver si tiene alguna experiencia en el culto. Dice el Espíritu Santo. Mentira, eso es falso. Viene a ver qué Dios, alguna experiencia, alguna cosa. Ay, hoy sí sentí la presencia de Dios. Hoy sí estuvo. Y todo porque todo es centrado en sí misma, en lo que siente, en lo que oye o en algún provecho propio. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces la iglesia idólatra no está pensando afuera, no está pensando en los perdidos, no está pensando en lo último de la tierra. Sus finanzas, ¿y para qué va a dar para las misiones si hay que otros se encarguen? Si aquí tenemos necesidad, dice la gente, dicen los hermanos. Sí, idólatra. Él, solo él, ella, nosotros. Entonces, hermano, ¿cómo está la iglesia evangélica? Inmoralidad. Lo mismo que inmoralidad sexual, divorcio, infidelidad, deslealtad en los matrimonios, entretenimiento,
tentando al Señor, desobedeciendo la palabra, las instrucciones expresas de la codicia, murmuraciones, quejas y chambres por todas partes. Todo eso es idolatría. Es lo que vivimos hoy día, hermano. Pero vivir para la gloria de Dios requiere que estemos dispuestos a dejar nuestros ídolos, que renunciemos a nuestros gustos, que comemos, que bebemos y cualquier otra cosa, y poderlo sacrificar en el altar de Dios y decirle: Señor, me voy a abstener de esto para glorificarte a ti, Señor, porque mi anhelo es vivir para tu gloria. Entonces, versículo 33, lo último. Vivir para la gloria de Dios, hermanos, es centrarse en la misión de Dios. Versículo 33. ¿Cuál es la misión de Dios, hermano? La salvación del mundo, la salvación de las almas, como Él nos salvó a nosotros. Él quiere salvar a los que hacen falta todavía. Pablo dice en el versículo 33, él se pone de ejemplo, y por eso en el versículo 1 del capítulo siguiente, que debería ser el último versículo del capítulo 10 realmente, dice: imítenme a mí. ¿Imítenme qué? En esto. Dice, mi anhelo, dice, lo que yo busco, dice, es que sean salvos, que las personas se salven, que las personas sean salvas, dice. La meta de Pablo es una meta misional, dijéramos. La meta de Pablo dice, mire, dice el versículo 33, dice que no seamos, dice, tropiezo, y luego dice versículo 33, como yo también en todas las cosas agrado, dice, a todos, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mi objetivo, dice, es que la gente se salve. Mi objetivo es vivir para la gloria de Dios. Mi objetivo es para que la gente se salve, y Pablo está diciendo que las dos cosas es lo mismo. Vivir para la gloria de Dios es lo mismo que vivir para la salvación de las almas. Vivir para la gloria de Dios es lo mismo que vivir para que las personas sean salvas, está diciendo Pablo. Vivir para la gloria de Dios es centrarnos en la misión de Dios. Amén, hermanos. Se me han quedado muy en silencio. Entonces, amados hermanos, mire qué precioso esto. Nuestras vidas, hermanos, existen para que sean medios de salvación. Usted y yo existimos para que seamos instrumentos en las manos de Dios, instrumentos para la redención de los pecadores. Para eso existimos, hermanos. Ese es el gran propósito de la vida, que cómo Dios puede usarme a mí para que otros se salven. De eso se trata la vida. Cómo usted puede ser un vehículo, un canal para que alguien venga al conocimiento de Dios. De eso se trata esta vida. Esta nube, esta neblina que ya se va a terminar, se trata de que nosotros seamos medios, instrumentos para que otros vengan y conozcan al Señor. Yo no sé si esta mañana hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo. Usted está aquí esta mañana y no ha entregado su vida a Cristo. Es una linda oportunidad que Dios le está dando. Dios hace todo para que usted venga y sea salva, sea salvo. Lo ha traído esta mañana aquí para eso, para que usted venga y entregue y ponga su vida en las manos del Salvador. Y luego Él la quiere usar a usted para que otros
hagan lo mismo a través de usted. No sé si habrá alguien esta mañana que no le ha entregado su vida a Cristo. Nosotros existimos para eso. Vivir para la gloria de Dios es vivir para la salvación de las almas. Ahora, esto, hermanos, tiene grandes implicaciones en la vida, en el estilo de vida de una persona. Por eso Pablo afirma aquí dos cosas en el versículo anterior y en este 33. Dice comer o beber, pero en el 33 dice, hermano, no quiero que sean tropiezo. Eso, dijéramos, es el aspecto negativo, y el aspecto positivo es lo que él dice aquí en el 33. Fíjese, dice, no sean tropiezo a judíos, ¿quiénes más, hermano? Gentiles, ni a la iglesia de Dios, porque ahí van incluidas todas las personas que están en esta ciudad, que nos rodean. Los judíos se refería a los profesantes, a los religiosos, dijéramos. Hay personas religiosas de distintas religiones. Gentiles, el impío, el mundano, dijéramos, ¿verdad? Hay personas muy religiosas, hay otras personas muy mundanas. Ni tampoco dice a la iglesia de Dios, o sea, los hermanos en la iglesia. Los hermanos, especialmente se refiere a los hermanos tiernos aquí. Como nuestras vidas, nuestro estilo de vida es tropiezo a veces a los religiosos o a los mundanos o a los mismos hermanos de la congregación o a hermanos de otras iglesias. Somos tropiezo en la manera en que vivimos. Y Pablo está diciendo, cuando nosotros somos tropiezo a otros, dice, no estamos glorificando a Dios, porque no estamos contribuyendo a que la misión de Dios se lleve a cabo. No estamos haciendo nuestra contribución para que el propósito de Dios se cumpla, está diciendo. Y muchas veces pasa eso, hermano, ¿verdad? Muchas veces nos pasa eso. Pero la parte positiva es lo que dice en el 33. Dice que Pablo dice, busco el beneficio de todos, dice. Las cosas, dice, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Hermanos, la ayuda que damos, el servicio que hacemos, si hablamos de hacer caridad, de hacer obra social, de hacerle bien al vecino, de hacerle bien a todos, de buscar el bien de todos, de hacerle favor a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dar para el fondo de misericordia? ¿Por qué le voy a ayudar al vecino? ¿Por qué le voy a servir? Voy a servir en un ministerio de la iglesia. ¿Por qué me voy a involucrar en la directiva de la colonia para ver cómo mejoramos la colonia? ¿Por qué voy a hacer caridad? ¿Por qué voy a hacer obra social? ¿Por qué voy a hacerle bien a las personas? Dice Pablo. ¿Cuál es mi objetivo de hacerle bien a los demás y de procurar el bien de todos? ¿Cuál es mi objetivo? Dice Pablo. Que sean salvos, dice. ¿Por qué? Porque yo existo para glorificar a Dios. Y cuando mi vida, en vez de hacer una contribución de esta manera para la salvación de otros, es tropiezo, imagínense, hermano. Y de hecho Jesús dijo, no, que no fuéramos tropiezo. Ay, de aquellos que hacen tropezar, dice a uno de estos pequeñitos. Ahora, concluyendo, hermanos, esta mañana, digamos, alguien que se llama cristiano, ¿verdad? Pero vive de una manera idólatra. ¿Sabe cómo? Por ejemplo, algunas cosas que dice. ¿Cuál es la manera de pensar? Con todo lo que ya hemos dicho, usted va a decir, así es, con lo que hemos leído aquí esta mañana. Alguien que dice cristiano idólatra.
que vive, o sea, para sí mismo, pues para su gusto, para sus intereses, y no le importa los demás, ¿verdad? Ese es ser idólatra uno. Entonces dice, por ejemplo, dice, a mí no me importa lo que diga la gente, dice. Ese es ser un cristiano idólatra. No me importa lo que diga la gente, que digan lo que quieran. Y los más espirituales dicen es que yo hago las cosas para Dios, dice. Engaño, ¿verdad? Engaño, mentira. Porque es lo contrario a lo que estamos viendo esta mañana aquí en estos versículos. No me importa lo que diga la gente, yo vivo para mí mismo, está diciendo. Pero un cristiano, hermanos, que vive para la gloria de Dios, dice algo así, miren. Nosotros debemos pensar de esta forma. Un cristiano que vive para la gloria de Dios dice, ¿qué puedo hacer para contribuir a la salvación de mi prójimo? Dispuesto estoy a cambiar lo que sea necesario en mi manera de vivir. Lo repito, hermano. Si lo pudiera notar usted y hacer lo propio. ¿Qué puedo hacer para contribuir a la salvación de mi prójimo? Dispuesto estoy a cambiar lo que sea necesario, de abstenerme de lo que sea necesario, de sacrificar lo que sea necesario, de invertir lo que sea necesario, de hacerle el favor a quien haya que hacerle el favor, lo que sea necesario para contribuir a la salvación de un alma, de un hombre, de una mujer, de una familia. Y Pablo dice, eso es vivir para la gloria de Dios, dice Pablo. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso, hermanos, al Señor. Eso es vivir para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿saben solamente quiénes pueden hacer eso, hermanos? Concluyendo. Los redimidos. Por eso Pablo habla de la Santa Cena aquí, de la comunión. Solo los que tienen comunión con Dios por medio de Jesucristo, el nuevo pacto, están dispuestos a sacrificar algo. El que no tiene de verdad al Señor en su corazón, no, uno es egoísta, no, de ahí venimos todos, pues, hermano. Uno quiere solo lo que a uno le interesa y le gusta y lo que uno prefiere. Pero solamente los verdaderos creyentes que tienen el Espíritu de Cristo en sus corazones están dispuestos a sacrificar para el bien de otros. Hermanos, una vida que glorifica a Dios, una vida que huye constantemente de los ídolos, hermano. Yo no sé, hermanos, esta mañana, no sé de todas las cosas que hemos dicho, que habrá algo en nuestras vidas que el Señor nos está ahí esta mañana señalando y diciendo, ¿estás dispuesto a cambiar esto? ¿Estás dispuesto a abstenerte de esto? ¿Estás dispuesto a cambiar este hábito para que tú puedas ser un instrumento más eficiente, un mejor instrumento para glorificar a Dios? ¿Habrá algo, hermanos, que esta mañana el Señor quiere que se lo pongamos a sus pies, que se lo entreguemos? Porque a veces uno, hermano, nos pasa a todos. Yo no le estoy hablando aquí de una perfección. Estamos hablando del deseo de Dios, pero nosotros sabemos que estamos en este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Y que usted y yo estamos luchando todos los días con estas cosas. Acuérdese, comer y beber es el ejemplo central que Pablo ocupa. ¿Quién no lucha con lo que come y lo que toma, hermano? Todos nosotros, me imagino la mayoría, luchamos con lo que comemos y bebemos.
porque queremos comer cosas que a veces no debemos de comer. Tomamos cosas que no debemos de tomar. Y ese es el punto aquí. Si estás en lucha, pero ¿cuántos para glorificar a Dios estamos dispuestos a? O sea, ese debe ser una motivación poderosa para poder vencer esas cosas con las que luchamos y convertirnos en hombres y mujeres, en hijos de Dios, que Dios pueda usar mejor para la salvación, hermanos, de esta ciudad y del mundo. Ese es el punto. De eso se trata, vivir para la gloria de Dios. Que yo lucho conmigo mismo y pongo mi vida a los pies del Señor y estoy dispuesto a cambiar cosas en mi vida y me enfoco en las demás personas, en lo que las demás personas necesitan para que ellos vengan al conocimiento de Dios y sean salvos. Y de esa manera la iglesia vamos a glorificar a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que queremos decir cuando dice: Iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un aplauso al Señor esta mañana. Vamos a orar, hermanos, un momento. Vamos a orar.